En un pequeño pueblo donde la pobreza dicta las reglas, una joven lo arriesga todo por su familia, hasta que la llegada de un duque lo cambia absolutamente todo. Isabella Ríos tenía 26 años y una vida marcada por responsabilidades que nunca eligió, pero que asumió sin dudar. En el pequeño pueblo de Santa Lucía, donde el tiempo parecía avanzar más lento y la pobreza se escondía detrás de cada puerta de madera desgastada, ella se había convertido en el pilar de su hogar. Desde muy joven aprendió que no podía depender de nadie. Mientras otras chicas de su edad soñaban con vestidos bonitos, fiestas o pretendientes, Isabella aprendió a amasar pan, preparar pasteles y venderlos en el mercado del pueblo. Todo lo que sabía lo había aprendido de su abuela Nina, una mujer sabia y cariñosa que había trabajado toda su vida en la cocina de una gran mansión antes de enfermar. Fue ella quien le enseñó no solo recetas, sino también una forma de ver la vida, con paciencia, dignidad y amor incluso en la dificultad. Isabella solía recordarla sentada a su lado en un pequeño banco de madera, observando cómo sus manos expertas daban forma a la masa. Cada pastel que hagas, le decía su abuela, debe llevar un poco de tu corazón, porque la gente siempre siente la diferencia. Y ella lo había entendido demasiado bien. Por eso sus pasteles no solo alimentaban cuerpos, sino también recuerdos, consuelo y esperanza. Pero la vida en Santa Lucía no era amable. Su abuela Nina había comenzado a debilitarse con el tiempo. La tos constante, la fatiga en su mirada y el cansancio que no desaparecía preocupaban profundamente a Isabella. A eso se sumaba su padre, don Antonio Ríos, un hombre que había sido fuerte y trabajador, pero que poco a poco perdió la vista hasta quedar casi completamente dependiente de ella. Aquella familia que antes se sostenía entre varios hombros, ahora descansaba sobre los de Isabella sola. Y aún así, nunca se quejaba. Cada mañana antes del amanecer, Isabella encendía el fuego, preparaba sus productos con manos firmes y salía con su pequeña carreta hacia el centro del pueblo. Allí montaba su mesa de madera, organizaba los pasteles con cuidado casi sagrado y esperaba a los clientes que ya la conocían bien. Algunos venían por necesidad, otros por costumbre, pero todos sabían lo mismo: los pasteles de Isabella tenían algo especial. Lo que nadie veía era el peso detrás de su sonrisa tranquila. Cada moneda que ganaba era una medicina menos que faltaba, una comida asegurada, un día más de estabilidad para su hogar. Su vida no le pertenecía del todo, pertenecía a su familia. Sus amigas a veces le hablaban del futuro, de matrimonio, de libertad. Pero Isabella siempre respondía con la misma certeza firme: si algún día se casaba, su esposo tendría que aceptar a su padre y a su abuela como parte de su vida. No había negociación posible. Para ella, el amor no era un intercambio, era un compromiso completo o no era nada. Esa mañana, como tantas otras, Isabella salió de casa con el corazón lleno de preocupaciones. El aire frío anunciaba un día largo, y la tos de su abuela aún resonaba en su mente. Sin embargo, lo que ella no sabía era que el destino ya estaba en camino hacia su mesa, en un carruaje oscuro que pronto cambiaría su vida para siempre. El día en Santa Lucía transcurría con la calma habitual cuando Isabella Ríos llegó a la plaza principal. Como cada mañana, colocó su pequeña mesa de madera en el mismo rincón de siempre, cerca del bullicio del mercado y del aroma constante de pan recién hecho y café caliente. El pueblo despertaba lentamente, y ella también, aunque su mente nunca descansaba del todo. Con movimientos precisos, organizó sus pasteles uno por uno, cuidando cada detalle como si fueran algo más que simple comida. Para Isabella, cada pastel representaba un esfuerzo, una esperanza, una pequeña victoria contra la dureza de la vida. Ajustó el paño blanco sobre la mesa, acomodó las bandejas y respiró profundo. Ese era el momento en el que el día comenzaba de verdad. Los clientes habituales no tardaron en llegar. Algunos la saludaban con familiaridad, otros le sonreían con gratitud silenciosa. Había en ella algo que inspiraba confianza, una especie de calidez que hacía que la gente volviera una y otra vez. Sin embargo, detrás de su serenidad había una preocupación constante: la salud de su abuela Nina y la fragilidad de su padre don Antonio. Isabella contaba cada moneda mentalmente. El dinero del día debía ser suficiente para comprar los medicamentos que faltaban. No había margen para errores. No había espacio para descanso. Su mundo era simple, pero exigente: vender, cuidar, sobrevivir. El sol comenzaba a elevarse cuando un sonido diferente rompió la rutina del pueblo.
Primero fue el golpeteo lejano de cascos sobre piedra, luego el crujir elegante de ruedas pesadas. El ruido no era común, tenía un ritmo imponente, casi arrogante, que obligó a varios comerciantes a detenerse y mirar. Un carruaje negro, brillante y perfectamente cuidado, avanzaba lentamente por la calle principal. No era un vehículo cualquiera. Su presencia parecía dominar el ambiente, como si el mismo aire se volviera más denso a su paso. La gente se apartaba instintivamente, observando con curiosidad y respeto. El carruaje se detuvo justo frente al puesto de Isabella. Por un instante, todo quedó en silencio. Las conversaciones se apagaron, el movimiento del mercado se congeló y hasta el viento pareció detenerse. Isabella levantó la mirada, desconcertada, mientras su corazón comenzaba a latir con más fuerza. No esperaba visitas, mucho menos de ese tipo. La puerta del carruaje se abrió. Y entonces él apareció. Un hombre alto, de presencia firme y elegante, descendió con una calma absoluta, como si el mundo entero le perteneciera. Su postura era segura, su ropa impecable y su mirada, profundamente observadora. Tenía ojos castaños que parecían analizarlo todo sin prisa, pero sin perder detalle. La gente lo reconoció al instante. Sebastián de la Vega. Duque de Castellamare. Un hombre rodeado de rumores, poder y distancia. Alguien que rara vez se mezclaba con el pueblo, y menos aún en lugares tan humildes como aquel mercado. Pero allí estaba, frente a Isabella. Él caminó hacia su mesa con pasos tranquilos, ignorando las miradas curiosas a su alrededor. Cuando llegó, se detuvo frente a los pasteles y los observó como si escondieran algo más profundo de lo que aparentaban. Luego levantó la vista hacia ella. «Buen día, señorita», dijo con voz firme y serena. «¿No piensa ofrecerme un trozo?» Isabella lo miró en silencio por un segundo. No bajó la mirada. No se intimidó. Solo sostuvo su presencia con una calma sorprendente. Y en ese instante, sin saberlo, ambos acababan de entrar en una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El aire en la plaza de Santa Lucía parecía haberse detenido por completo. La presencia del duque Sebastián de la Vega frente al pequeño puesto de Isabella Ríos había transformado un día común en algo completamente distinto. Los comerciantes observaban en silencio, algunos fingiendo seguir con su trabajo, otros simplemente incapaces de apartar la mirada. Isabella, sin embargo, no se dejó intimidar. Había aprendido desde niña que la vida no perdona a quienes dudan de sí mismos. Sostuvo la mirada del duque con una calma firme, aunque por dentro sentía una mezcla extraña de nerviosismo y curiosidad. No era común ver a un hombre como él en un lugar como aquel, y mucho menos frente a su mesa de pasteles. «Claro que sí», respondió finalmente con voz clara. «¿Cuál desea?» Sebastián sonrió apenas, una expresión breve pero suficiente para cambiar el ambiente. Señaló el pastel de limón sin dudar. Su elección parecía sencilla, pero en sus ojos había algo más profundo, como si no estuviera allí solo por hambre. Isabella cortó una porción con precisión, la colocó sobre un paño limpio y se la entregó. Sus manos no temblaron, aunque su corazón latía con fuerza. Había algo en aquel hombre que imponía respeto sin esfuerzo, una autoridad natural que no necesitaba palabras. Sebastián tomó el pastel, lo observó un instante y luego dio el primer bocado. Y entonces ocurrió algo inesperado, se quedó completamente quieto. El mundo alrededor pareció desvanecerse por un momento. Su expresión cambió lentamente, como si un recuerdo olvidado hubiera golpeado su mente sin aviso. Sus ojos se entrecerraron y su respiración se volvió más lenta. No era solo sabor, era memoria. Isabella lo observó en silencio, confundida por su reacción. «Este sabor», murmuró él finalmente, con una voz más baja de lo habitual, «es el mismo que hacía mi madre cuando yo era niño». Hubo una pausa. Un silencio cargado de algo que Isabella no terminaba de comprender. Sebastián continuó, sin apartar la mirada del pastel. «Un amigo mío probó algo similar hace unos días. Me dijo lo mismo. Tenía que venir a comprobarlo yo mismo». Isabella sintió un ligero estremecimiento, pero mantuvo su postura tranquila. «Mi abuela trabajó en una mansión hace muchos años», respondió ella con serenidad. «Allí aprendió muchas recetas, quizá de la familia de su madre». Sebastián la miró con atención renovada.
Era la primera vez que realmente la observaba a ella, no solo a los pasteles. Sus ojos recorrieron su rostro con una calma analítica, como si intentara comprender algo más allá de lo evidente. ¿Cómo se llama usted?, preguntó finalmente. Isabella Ríos, respondió ella sin dudar. El nombre pareció quedarse suspendido en el aire por un instante. Sebastián asintió lentamente, como si lo estuviera guardando en la memoria. Isabella, repitió en voz baja. Volveré más tarde. Y sin decir nada más, se dio la vuelta con la misma seguridad con la que había llegado. Subió a su carruaje, que partió lentamente, dejando tras de sí una sensación extraña en el ambiente. Isabella se quedó inmóvil. El mercado volvió poco a poco a la normalidad, pero algo dentro de ella ya no era igual. No entendía qué acababa de ocurrir, ni por qué aquel hombre había aparecido en su vida de forma tan repentina. Lo único que sabía con certeza era que el destino acababa de abrir una puerta, y ya no había forma de cerrarla. La tarde en Santa Lucía avanzaba lentamente, pero Isabella Ríos ya no sentía la misma tranquilidad de siempre. Aunque seguía atendiendo a sus clientes con la misma dedicación de cada día, su mente volvía una y otra vez al extraño encuentro de la mañana. El duque Sebastián de la Vega no era un hombre que se olvidara fácilmente, y mucho menos después de la forma en que la había mirado, como si su vida tuviera algo que él necesitaba descifrar. Intentó concentrarse en su trabajo. Contó monedas, envolvió pasteles, sonrió a los clientes habituales, pero algo había cambiado en el ambiente. Algunos vecinos todavía comentaban en voz baja la aparición del carruaje negro, otros miraban con curiosidad el puesto de Isabella, como si de repente ella también hubiera pasado a formar parte de un misterio más grande que el propio pueblo. El sol comenzaba a descender cuando el ruido volvió a romper la rutina. Esta vez no hubo sorpresa. Isabella levantó la mirada justo a tiempo para ver el mismo carruaje oscuro acercándose lentamente por la calle principal. Su corazón dio un pequeño salto, aunque su expresión permaneció serena. No sabía por qué, pero ya esperaba que él regresara. El carruaje se detuvo frente a su mesa una vez más. Sebastián descendió con la misma elegancia tranquila de la mañana. Pero ahora había algo distinto en su presencia. No era solo curiosidad lo que lo traía de vuelta, había intención. Se acercó sin prisa, observando nuevamente los pasteles como si fueran una respuesta que aún no terminaba de entender. No he podido olvidar ese sabor, dijo finalmente. Isabella lo miró con cautela. En ese caso, puedo ofrecerle otro trozo, respondió con calma. Sebastián sonrió levemente, pero no aceptó de inmediato. En cambio, sus ojos se fijaron en ella. No vine solo por el pastel, admitió después de un silencio breve. Aquella frase cambió el aire entre ellos. Isabella dejó de moverse por un instante. Había algo en su tono que no sonaba a simple cortesía. Era directo, serio, incluso un poco más personal de lo que ella estaba acostumbrada a escuchar. Entonces, ¿por qué ha venido?, preguntó ella sin rodeos. Sebastián tardó un momento en responder. Miró alrededor, el mercado, la gente, el pueblo sencillo que seguía su vida sin imaginar lo que representaba su presencia allí. Porque este lugar está mal, dijo finalmente. Y porque nadie parece querer explicarme por qué. Isabella frunció ligeramente el ceño. Este pueblo siempre ha sido olvidado, respondió con firmeza. No necesita visitas ocasionales, necesita soluciones. Sebastián la observó con atención. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. Las personas solían inclinar la cabeza ante su título, no cuestionarlo. Habla como alguien que carga mucho más de lo que debería, comentó él con suavidad. Isabella no apartó la mirada. Porque es exactamente lo que hago. Hubo un silencio breve, pero cargado de significado. El ruido del mercado parecía distante ahora, como si ambos estuvieran dentro de un espacio aparte. Sebastián dio un paso más cerca. Isabella Ríos, dijo su nombre lentamente. Quiero quedarme en este pueblo unos días. Ella lo miró sorprendida, pero no mostró miedo. ¿Para qué? Para entender la verdad, respondió él. Y para conocer a la mujer que hace estos pasteles. El viento se levantó suavemente entre ambos. Y en ese instante, Isabella supo que su vida tranquila, construida con esfuerzo y rutina, acababa de cambiar de dirección, de forma irreversible.
La llegada de Sebastián de la Vega al pueblo ya no era un simple evento extraño. Se había convertido en el centro de todas las miradas. Desde que decidió quedarse, cada rincón de Santa Lucía parecía murmurar su nombre. Para algunos, era una oportunidad inesperada. Para otros, una amenaza silenciosa. Pero para Isabella Ríos, era algo mucho más complejo, una interrupción directa en la vida que había construido con tanto esfuerzo. Sebastián no tardó en moverse por el pueblo. No se limitaba a observar desde lejos, caminaba, preguntaba, analizaba. Visitaba calles olvidadas, hablaba con comerciantes. Escuchaba historias que nunca habían sido contadas frente a un representante de la corona. Y en cada paso, descubría una realidad que no coincidía con los informes oficiales que él había recibido en su palacio. Isabella lo acompañaba en algunas de esas recorridas, no por obligación, sino porque él lo pedía. Y aunque al principio ella mantenía una distancia emocional clara, poco a poco empezó a notar algo distinto en él, no era indiferente. Sebastián escuchaba de verdad. Una mañana, lo llevó a la zona donde debían haberse construido los pozos de agua. El camino estaba seco, lleno de tierra agrietada y estructuras abandonadas. No había trabajadores, ni herramientas, ni señales de progreso. Solo el eco de promesas incumplidas. Sebastián se detuvo en seco. Su expresión cambió. Por primera vez desde su llegada, la calma habitual en su rostro desapareció. Observó el terreno en silencio, como si cada detalle le resultara imposible de aceptar. Esto debería estar funcionando, dijo con voz baja, más para sí mismo que para ella. Isabella lo miró de lado. Pero no lo está, respondió simplemente. Continuaron caminando hasta la antigua zona de las minas. Allí la escena era aún peor. Las entradas estaban cerradas de forma improvisada. La vegetación había invadido el espacio y todo parecía abandonado desde hacía años. El silencio del lugar era pesado, casi incómodo. Sebastián bajó del caballo y caminó solo unos pasos hacia la entrada principal. Pasó la mano por la madera vieja, como si intentara entender cuándo todo había dejado de funcionar. Aquí debería haber trabajadores, murmuró. Producción. Control. Reportes mensuales. Se giró hacia Isabella. ¿Quién está manejando esto? Isabella sostuvo su mirada sin dudar. Eso es lo que nadie en el pueblo sabe con certeza. El cielo comenzó a cambiar lentamente. Nubes oscuras se acumulaban a lo lejos, anunciando una tormenta que nadie había previsto. El viento se volvió más frío, más pesado. Tenemos que regresar, dijo Isabella con urgencia. Se acerca la lluvia. Pero Sebastián no se movió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la entrada de la mina, como si algo dentro de él estuviera intentando encajar piezas invisibles. Solo unos minutos más, respondió. Y entonces entró. Isabella lo siguió, sin otra opción. Dentro de la mina, la oscuridad era densa y el aire frío. Sebastián, sorprendentemente, actuó con rapidez, recogió madera vieja, la organizó y encendió un fuego pequeño que iluminó el interior con una luz cálida y temblorosa. Isabella lo observó en silencio, sorprendida por la facilidad con la que alguien acostumbrado al lujo podía adaptarse a la crudeza del lugar. No esperaba que supieras hacer eso, comentó ella, rompiendo el silencio. Sebastián soltó una leve sonrisa. No soy tan inútil como parece. Por un instante, ambos compartieron algo distinto. No era confianza todavía, pero sí una especie de entendimiento silencioso. Fuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Y dentro de la mina, el destino de ambos empezaba a cambiar, atrapado entre la luz del fuego y la verdad que estaba a punto de salir a la superficie. La lluvia no daba señales de detenerse. Caía con fuerza sobre las montañas y los caminos de tierra de Santa Lucía, transformando el paisaje en algo más frío, más pesado y peligroso. Dentro de la mina abandonada, el sonido del agua golpeando la roca se mezclaba con el crepitar del fuego que Sebastián de la Vega había encendido con sorprendente habilidad. Isabella Ríos permanecía sentada cerca de la entrada, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. El abrigo improvisado no era suficiente, y el aire húmedo de la mina parecía calarse hasta los huesos. Sebastián lo notó en silencio. Sin decir una palabra, se quitó su abrigo elegante y se lo colocó sobre los hombros.
Tienes frío, dijo simplemente. Tómalo. Isabella lo miró con sorpresa. No era un gesto que esperara de alguien como él. Dudó un instante, pero finalmente aceptó el abrigo. Era pesado, cálido, y olía ligeramente a cuero y madera, una mezcla extraña de lujo y tierra. Gracias, murmuró ella, ajustándolo alrededor de su cuerpo. Sebastián se sentó frente al fuego, apoyando los brazos sobre las rodillas. La luz naranja iluminaba parcialmente su rostro, suavizando por primera vez la dureza habitual de sus rasgos. Por un momento, no parecía un duque. Solo un hombre atrapado en medio de una tormenta, igual que ella. El silencio entre ambos no era incómodo. Era distinto. Más humano. Estás preocupada por tu familia, dijo él de repente, sin mirarla directamente. Isabella asintió. Siempre lo estoy. Sebastián observó las llamas unos segundos antes de hablar de nuevo. Cuando esto termine, te prometo que tendrán médicos, medicamentos, y todo lo que necesiten. Isabella giró ligeramente la cabeza hacia él. Usted habla como si todo se resolviera con promesas. Él la miró por primera vez de forma directa. No son promesas vacías. Hubo una pausa. El sonido de la lluvia se intensificó afuera, como si el mundo estuviera intentando recordarles que no estaban a salvo. Isabella bajó la mirada. Aquí ya hemos escuchado demasiadas promesas, dijo con calma. Y muy pocas se han cumplido. Sebastián no respondió de inmediato. Esa frase parecía haberle golpeado más de lo que dejaba ver. Apoyó la espalda contra la roca y respiró hondo. Entonces dime qué es lo que realmente está pasando aquí, pidió con voz baja. Sin filtros. Sin miedo. Isabella lo miró por un instante largo. No había arrogancia en su tono esta vez, solo una especie de urgencia honesta. Y por primera vez, decidió hablar sin contenerse. Le contó sobre la falta de médicos constantes, sobre los pozos abandonados, sobre las minas cerradas sin explicación, sobre los informes falsos que aseguraban que todo estaba funcionando correctamente. Cada palabra que salía de su boca llevaba meses de frustración acumulada. Sebastián escuchaba en silencio. No la interrumpió ni una sola vez. Su rostro se fue endureciendo lentamente, no con rabia hacia ella, sino con una comprensión creciente de que alguien había fallado gravemente en su responsabilidad. Cuando Isabella terminó, el silencio volvió a llenar la mina. Esta vez era diferente. Más pesado. Más definitivo. Sebastián bajó la mirada hacia el fuego, como si intentara reorganizar todo lo que creía saber sobre su propio territorio. Esto no es un error administrativo, dijo finalmente. Es corrupción. Isabella no respondió, pero su expresión lo confirmó todo. El fuego crepitó. La lluvia siguió cayendo. Y entre ambos, sin que lo dijeran en voz alta, algo cambió para siempre. Ya no eran solo un duque y una vendedora de pasteles, ahora eran dos personas atrapadas en la misma verdad. La madrugada llegó silenciosa a Santa Lucía, como si el pueblo necesitara un respiro después de todo lo ocurrido. La tormenta había pasado, dejando los caminos húmedos y el aire más fresco. Dentro de la casa de Isabella Ríos, la vida parecía volver lentamente a su ritmo habitual, pero nada era igual después de la verdad revelada. El regreso desde la mina había sido en silencio. Ninguno de los dos había sentido la necesidad de hablar demasiado. Las palabras ya habían sido dichas donde importaban, entre el fuego, la lluvia y una verdad demasiado grande para ignorarla. Cuando llegaron a la casa, encontraron señales de movimiento. El carruaje del duque seguía afuera, y dentro, el cochero había regresado con provisiones, medicamentos y la presencia de un médico que había sido enviado desde la ciudad bajo las órdenes de Sebastián. Todo estaba ocurriendo más rápido de lo que Isabella podía procesar. Su abuela Nina había sido examinada durante la noche. El médico confirmó que, con descanso y tratamiento adecuado, su condición podía estabilizarse. Era la primera buena noticia en mucho tiempo. Isabella se quedó en silencio al escuchar esas palabras, sintiendo por primera vez en semanas un alivio real, aunque frágil. Sebastián observaba todo desde el pasillo. No intervenía, pero tampoco se alejaba. Parecía estar midiendo cada detalle del lugar, cada necesidad, cada ausencia que ahora se hacía evidente para él.
No era solo un visitante más. Había comenzado a actuar. Don Antonio, el padre de Isabella, lo miraba con cautela desde la mesa. Aunque no podía ver claramente, percibía la presencia del duque con una mezcla de respeto y desconfianza. Para él, los hombres poderosos nunca llegaban sin consecuencias. El pueblo no ha sido escuchado en años, dijo Antonio con voz tranquila. Si usted realmente quiere cambiar algo, no será fácil. Sebastián asintió. No espero que lo sea. Isabella, que había estado en silencio, finalmente habló. No es solo difícil, dijo ella. Es peligroso. Hay personas que se benefician de que todo siga igual. Sebastián la miró directamente. Entonces las enfrentaremos. La seguridad en su voz no era arrogancia. Era decisión. Hubo un silencio breve. Isabella sintió algo extraño dentro de ella. No era confianza plena, todavía no. Pero sí una grieta en la desconfianza que había mantenido desde el principio. Esa misma mañana, Sebastián pidió ver todos los documentos relacionados con el pueblo. Juárez, su cochero, colocó los papeles sobre la mesa, registros de impuestos, reportes de minas, asignaciones de médicos, inversiones supuestamente realizadas. Todo parecía correcto, sobre el papel. Pero la realidad era otra. Isabella lo observaba mientras él leía. No había dudas en su rostro ahora. Solo una creciente comprensión de que alguien había manipulado todo durante mucho tiempo. Esto está mal desde la raíz, murmuró Sebastián. Isabella cruzó los brazos. Lo hemos sabido siempre, solo que nadie nos escuchaba. Sebastián cerró el documento lentamente. Eso cambia hoy. La miró un instante más largo de lo necesario. No voy a dejar este pueblo como lo encontré. Isabella sostuvo su mirada. Y por primera vez, no apartó la vista. En ese momento, algo silencioso pero irreversible nació entre ellos, no era amor todavía, ni confianza completa, pero sí una alianza. Una promesa sin palabras. Mientras el sol comenzaba a subir sobre Santa Lucía, ambos entendieron lo mismo sin necesidad de decirlo. La vida tranquila de Isabella había terminado, y la guerra por la verdad acababa de comenzar.